Ok, entonces, pues la motivación que estoy introduciendo para el estudio de transformaciones lineales es tratar de estudiar cualesquiera dos funciones entre cualquier tipo de función entre espacios vectoriales, ¿sí? Las funciones, pues tenemos un montón de tipos. Ahí justamente en las notas les empiezo a comparar lo que vamos a tener una transformación lineal, que es la identidad, cuando están trabajando en R2 en R2, de R en R. Esto sí es una transformación lineal porque está abriendo sumas y está sacando escalares. A diferencia de que ustedes tienen una función que también va de R en R, lo pueden ver sobre el mismo como espacio vectorial, pero la regla de correspondencia es x cuadrada, ¿no? Entonces, esto justamente en las notas está justificando que no es una transformación lineal porque no abre sumas, ¿no? Entonces, aquí es hacer simplemente la distinción de cuáles son el tipo de funciones que estamos trabajando y ahorita ustedes ya vieron algunas propiedades de transformaciones lineales. Una de ellas es cuando están trabajando transformaciones lineales, el origen t de 0 lo manda al 0, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Imaginen que tenemos el plano o tenemos el espacio, es decir, vamos a trabajar transformaciones lineales que van, bueno, pueden ser de R2 en R2 o en el espacio. Entonces aquí yo voy a considerar una transformación lineal que va de R2 en R2, aquí una transformación lineal que va de R3 en R3. Entonces, en este caso lo voy a dividir en dos. Cuando estamos trabajando transformaciones lineales que van en R2 quiere decir que nuestro dominio es todo el plano y le estamos aplicando una transformación lineal de, no sabemos todavía cómo se comporta, pero su codominio es R2, ¿sí? Una de las primeras propiedades de una transformación lineal es que el origen lo manda exactamente al origen. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si tuviésemos un alfiler, aquí dejamos el alfiler, y en el momento que cualquier cosa que le está haciendo a nuestra transformación lineal a nuestro espacio, en nuestro alfiler dejó fijo lo que es el origen. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos las interpretaciones de las bases, ¿no? En R2 puede hacerlo más inclinado o estar haciendo un poquito amorfo lo que es nuestro espacio, pero el origen lo mantuvo siempre en el origen. Igual, si nosotros tenemos algo que está en R3, entonces vamos a tener el dominio es el espacio, no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo, pero hasta ahorita lo que podemos garantizar es que el origen siempre lo va a mandar al origen, ¿sí? Bueno, esa es la primera propiedad que han trabajado, que han visto, pero ¿hacia dónde vamos con el estudio de transformaciones lineales? Obviamente, nosotros hemos visto muchísimos ejemplos de espacios vectoriales, no solamente nos vamos a restringir a lo que van a ser nuestros RNs, ¿sí? Sino podemos estudiar el espacio de matrices o el espacio de polinomios o el espacio de funciones. Ahora, nuestro objetivo de toda esta parte de transformaciones lineales es saber cómo es la transformación lineal. Entonces, así como toda la primera parte nos dedicamos a preguntarnos cómo es el espacio vectorial, y para conocer el espacio vectorial, concluimos que necesitamos conocer las bases, ¿sí? Aquí para conocer cómo van a ser nuestras transformaciones lineales, va a ser suficiente saber cuál es la imagen de las bases de nuestros espacios vectoriales, del dominio. Entonces, ese es nuestro primer objetivo, saber cómo podemos encontrar, digamos, la regla de correspondencia, que eso es equivalente a decir cómo se comporta nuestra transformación lineal, ¿no? Y para eso necesitamos conocer
cuál es la imagen de nuestras bases, ¿no? Para llegar a eso voy a demostrar un pequeño resultado que quizá me dicen si ya lo vieron. Pero voy aquí a recordar cosas, ¿no? Entonces, definición. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí se ve bien. Gracias. Sean B y W, K espacios vectoriales. Ajá. Y T, una transformación lineal. Una transformación lineal entre ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar a T, que va de B en W, ¿sí? No, puse definición, pero más bien ya lo estoy colocando como una proposición. Es una transformación lineal entre ellos, de T de B en W. Ajá, entonces, T de la suma de alfa i, bi, desde igual a 1 hasta n, entonces vamos a obtener una combinación lineal de n vectores. Esto va a ser igual a la suma de alfa i de bi, ¿no? Desde igual a 1 hasta n, donde bi son vectores en B y alfa i son escalares, ¿no? Con i que va desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, aquí esa pequeña proposición lo que nos está tratando de decir es que siempre que ustedes tengan una transformación lineal, va a sacar sumas y va a sacar escalares, sumas finitas, abre sumas finitas y saca escalares finitos, ¿no? Entonces, esta es una pequeña proposición. Entonces, la demostración de esto es por inducción. Y dado que es muy, muy sencillo demostrarlo, esta es una tarea, ¿no? Tarea para pensar. ¿Cómo demuestran esto? No sé si ya lo demostraron con Lalo. ¿Lo demostraron con Lalo? ¿O se mencionó? ¿No? ¿Alguien tiene dudas de cómo lo podrían demostrar? Sí, no. Bueno, piensen cómo sería la demostración de esto. Pues hacemos la base igual a 2. Sí, exactamente. O sea, cuando ustedes empiecen a demostrar esto, la demostración, cuando tienen la base, va a ser cuando n vale 2, entonces lo que van a tener en la base de inducción es la definición de transformación lineal. Ajá. Cuando tienen el paso, la hipótesis de inducción, supone que es cierto para n igual a un p, entonces ya abre sumas para esta suma, y el paso inductivo, pues tienen que demostrar lo que cumple para el siguiente, ¿no? Entonces, exactamente lo que está diciendo Roberto, ¿no? Entonces, es una demostración muy sencilla. Piénsenle cómo, bueno, más bien háganla cómo es la demostración, ¿no? Ahora, esta proposición es muy sencilla, pero nos va a ayudar a resolver nuestra problemática de cómo saber cómo es nuestra transformación lineal. Porque imagínense que estos vectores, en lugar de tomar cualesquiera vectores que están en B, los tomamos en una base beta, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, todos nuestros vectores van a estar dados en una base beta,
Entonces yo ya sé exactamente, si yo ya sé la imagen de todos ellos, entonces yo puedo saber cuál es la transformación lineal total, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Puedo borrar esto? Lo de arriba, profesora, por favor. Esto, la proposición. Sí. Ok. Entonces, vamos a suponer que vamos a tener una transformación lineal de R2 en R2. Ajá, entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Entonces vamos a tener una transformación lineal que va de R2 en R2. No sabemos cuál es la regla de correspondencia, pero sé que T de 0, 1 me lo manda al 2, 0 y T de 0, 1 me lo manda también al 0, 1. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quién es T de X? ¿Sí? Entonces, lo único que sabemos son estas dos imágenes, ¿no? Entonces, a partir de estas necesitamos saber cuál es la regla de correspondencia. Entonces, aquí lo primero que tienen que observar es que estos vectores, estos vectores tienen que ver si forman una base. Si forman una base, entonces vamos a aplicar la proposición anterior. Si no es una base, entonces tienen que, digamos, hacer otra forma, ¿no? Encontrar la imagen de la base, ¿sí? Ahora, como el conjunto de los vectores 1, 0 y 0, 1 es base para R2, entonces cualquier vector X. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesora. ¿Sí? Okay. Bueno, vuelvo a repetir. Como el conjunto que tiene, de hecho esos son los canónicos, esto es una base para R2, entonces cualquier vector que esté en R2 se escribe como combinación lineal de estos vectores, a saber, este vector lo podemos escribir como X por 1,0 más Y por 0,1. Entonces aquí ya tenemos la combinación lineal. Lo que quiere decir es que cuando aplicamos la transformación T a nuestro vector XY, estamos ahí, entonces, esto es a tomar T de la combinación lineal, que es justamente lo que teníamos en la proposición anterior. Entonces, esto va a ser X por 1,0, bueno, más Y, 0,1. Bueno, aquí es en el caso 2, como es lineal, abre sumas, saca escalares, entonces esto va a ser igual a X de T de 1, 0 más Y de 0, 1, de T de 0, 1. Entonces, por hipótesis, nosotros ya sabemos que esto es igual al vector 2,0 y este es igual al vector 0,1. Eso quiere decir que aquí vamos a tener X por el 2,0 más Y por el 0,1. Ya simplemente simplificamos y nos va a quedar 2X más Y. Entonces, nuestra transformación lineal, aquí no es un más, es una coma. Entonces, nuestra transformación lineal es esta, ¿sí? Entonces tenemos T de XY igual a 2X, Y. Entonces, aquí con este pequeño ejemplo, nosotros a partir de la imagen de nuestras bases, la base recuerden que no es única, entonces yo puedo cambiar, les pueden dar cualquiera de estos dos vectores, pero a partir de las imágenes de la base, nosotros ya sabemos cómo es nuestra transformación lineal. Entonces, ¿me dicen cuándo lo puedo borrar? Porque quiero
¿cuándo puedo borrar este cachito? Porque lo que quiero hacer es ver la interpretación de qué es lo que está pasando en el plano, dada esta regla de correspondencia, ¿vale? Entonces me dice cuando ya puedo borrar esto de azul. ¿Ya? Perfecto. Entonces, aquí nada más voy a reescribir la regla de correspondencia. Entonces llegamos que es esa transformación lineal. Entonces, tenemos una transformación lineal que va de R2 en R2, ¿vale? Entonces, aquí voy a dibujar lo que es el plano. Aquí tengo el plano. Estoy aplicando nuestra transformación T. Entonces, nosotros como información inicial es la imagen de nuestros canónicos. Entonces, los voy a ubicar aquí. Entonces, aquí yo tengo el vector 1,0. Aquí voy a tener el vector 0,1. Me voy a fijar en sus imágenes. Entonces, la imagen de 1,0 es 2,0. Entonces, esto es igual a t de 1,0. Y el otro vector me lo deja exactamente igual, ¿no? Este es igual a t de 0,1. Entonces, el segundo canónico, el 0,1, me lo mantiene fijo. Ahora, no estoy haciendo gran cosa, pero noten que en el eje X, o sea, si ustedes hacen su cuadrícula, entonces aquí lo que van a tener es muy similar a la cuadrícula usual, por así decirlo, que tengo aquí. Aquí tenemos nuestra cuadrícula, pero lo único que va a pasar es que cuando yo esté trabajando nuestras rectas con respecto al eje X, digamos que se está alargando, ¿sí? Entonces, lo que está pasando con el eje X es, si yo tengo el plano, lo que estoy haciendo... ¿Vale? Sí. Lo que estoy haciendo con el eje X es simplemente estirarlo como si fuese una liga. Simplemente está agarrando esta transformación lineal, es en el eje X, lo único que está haciendo es estirar, ¿no? Lo está estirando el doble. Entonces, esa transformación es sencilla, en el sentido que lo que está cambiando en el espacio, en el plano, nada más es estirarlo, ¿no? Lo está estirando en el doble, ¿no? Ahora, aquí como una pequeña reflexión, es cuando estamos trabajando transformaciones lineales, pues queremos que las cosas sean lineales, ¿no? Eso quiere decir que aquí, en nuestra regla de correspondencia, no vamos a tener exponentes cuadráticos ni demás, porque eso ya no es lineal. Queremos justamente que se asemeje todo lo más posible al lineal. Ahora, no quiere decir que si ya tiene una potencia cuadrática o lo que sea, ya no es lineal, ¿no? Porque depende de cuál es el espacio vectorial que estén trabajando, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando en esa transformación lineal. Ahora, voy a aprovechar que aquí tengo el plano. Bueno, está dibujado lo que es el plano. Pero si yo me tomo cualquier vector, bueno, más bien voy a poner esto. Voy a trabajar otro ejemplo. Entonces, igual va a ser una transformación lineal que va a ir de R2 en R2, ¿no? Entonces, digamos que este es el ejemplo 2. Entonces, lo que va a hacer mi transformación es lo siguiente. Voy a tomarme cualquier punto, digamos aquí el X, Y, y lo que va a hacer mi transformación lineal a este punto es mandarlo a la proyección en alguno de los ejes, en particular al eje X. Entonces, aquí el punto X, 0 va a ser igual a la imagen de X, Y, ¿no? Entonces, bueno, ya lo comenté.
esta transformación lineal que estoy teniendo, le vamos a llamar la proyección, ¿no? Entonces, esa es la proyección en el eje, sobre el eje X. Ajá, entonces recuerden, de proyecciones no solamente van a ser con respecto al eje X, lo pueden hacer con respecto al eje Y o sobre cualquier recta, ¿no? Entonces, lo que nos interesa estudiar, todo bien, todo bien. Lo que nos interesa estudiar con la proyección, pues es demostrar que efectivamente es una transformación lineal, ¿no? Entonces vamos a definir lo que va a ser una proyección sobre cualquier subespacio vectorial, ¿no? Entonces ahí se sigue viendo, sí. Les voy a borrar esto. Ok, entonces, definición. Entonces vamos a tomar sea B un K espacio vectorial y W1 un subespacio de él, ¿sí? Entonces, una función T que va de B en B se le llama proyección sobre W1, ¿sí? Entonces tiene que satisfacer dos condiciones. La primera es que va a existir otro subespacio W2 de B, tal que el espacio vectorial B se descompone como suma directa de esos dos. Ejemplo del pasado, si hicimos la proyección sobre el eje X es nuestro W1, y entonces nuestro W2, la existencia de ese W2 es nuestro eje Y. Ahora, y la segunda condición es para B, cualquier vector que se descompone como B1 y B2, donde B1 pues pertenece a W1 y B2 pertenece a W2, entonces cuando aplicamos esta transformación, esta función de B, pues en realidad estamos hablando de T de esta suma, pero dado que estamos haciendo la proyección sobre W1, eso quiere decir que la imagen de esta suma es justamente B1, ¿no? Que es lo que teníamos anteriormente. Nuestro vector X, Y, si lo descomponemos como la suma directa de nuestros dos subespacios, que es el eje X y el eje Y, esto es igual a X, 1, 0, más 0,1y, y nuestra proyección simplemente fue el vector x, 0, ¿no? Que es nuestro vector B1. Pero bueno, una proyección va a ser una función que va a satisfacer estas dos condiciones, ¿no? Entonces, lo que necesitamos demostrar es que esta función es una transformación lineal. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda, pregunta con la definición? Bueno, como hipótesis es solo función, ¿verdad? No. Solo es una función. Lo que vamos a demostrar, entonces, vamos a demostrar que T es lineal. Eso es lo que vamos a hacer. Esa es nuestra siguiente proposición. Igual me dicen si puedo borrar esto. ¿Sí? ¿Podría dejar solamente el inciso B? Bueno, a mí nada más me faltaría eso. Ok, bueno, voy a empezar pues nada más a escribir lo que es la proposición. Entonces, nuestra proposición es que la proyección es lineal, ¿no? Entonces,
Bueno, ahorita quito mi mano. Proyección, proposición, perdón. La proyección T que va de B en B. La proyección sobre W1 es lineal, ¿no? Entonces, W1 es un subespacio de B, ¿no? Nada más hay que queden así por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Demostrar que abre sumas y que saca escalares, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Supongo que ya puedo borrar todo, ¿verdad? Sí, ya, profesora. Gracias. Ay. Ok. Entonces, vamos a demostrarlo. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos la proyección, entonces vamos a tomar dos vectores, o sea, sabemos que ya existe un W2, lo voy a escribir, como T de B en B es una proyección sobre W1, entonces existe un W2 subespacio de B, tal que B se expresa como una suma directa de esos dos subespacios vectoriales, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es tomar, sean B1 y B2 que están en B, y alfa una escalar, ¿sí? Entonces, como estamos tomando cualesquiera dos vectores en B y tenemos esta suma directa, eso quiere decir que tanto W1 como W2 se expresa como la suma de dos vectores donde uno está en W1 y el otro está en W2, ¿no? Eso quiere decir que, voy a poner así, entonces, B1 es igual a un W1 más W2 y B2 es igual a W1' más W2', ¿sí? Con o donde W1 y W1' son elementos de W1 y W2 y W2' son elementos de W2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos ver, le voy a poner con otro colorcito, queremos ver que T de B1 más B2 es igual a T de B1 más T de B2, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Entonces, voy a tomar la imagen de la suma T de B1 más T de B2, eso es igual a la suma de estos vectores, ¿no? Entonces vamos a tener, voy a empezar ya a asociar, entonces la suma de estos dos vectores va a ser equivalente a W1 más W1', entonces aquí me estoy saltando un paso nada más, más W2 más W2', entonces aquí yo tengo esto. Ahora, dado que T es la proyección sobre W1 y W1 es un subespacio vectorial, es cerrado bajo la suma, eso quiere decir que esta suma es un elemento de W1. Entonces, como tenemos una proyección sobre W1, esto es igual a W1 más W1'. Pero esto es igual a T de W1 más W2 más T de W1' más W2', ¿sí? Que esto es equivalente a decir a T de B1 más T de B2. Perdón que esté todo amontonado, no sé si se entienda o lo quieren que lo reescriba.
díganme. Y mientras tanto, ya hemos demostrado que la función proyección sobre W1 abre sumas. No entendí los primeros dos pasos, André. ¿Cuáles? ¿Estos o estos? De ahí de cuando tomamos la transformación lineal de 1 más b. Ajá, eso. Aquí lo único que dado que quieres demostrar que abre sumas, pues te tienes que tomar la transformación lineal de la suma de los vectores, ¿sí? Entonces aquí, simplemente sustituyendo, esto es equivalente a decir a t de W1 más W2 más W1' más W2', ¿sí? ¿Por qué? Porque B1 es igual a esta suma y B2 es igual a esta otra, ¿sí? Entonces lo que hice es simplemente ya asociar y conmutar todas las operaciones que podemos hacer con la suma de vectores para llegar a esta otra, ¿sí? Entonces, esta igualdad, justamente lo que les decía, me estoy saltando pasos, porque estoy sustituyendo los vectores B1 y B2 con sus respectivas sumas, estoy asociando y conmutando con la suma, y a partir de eso tengo estas dos agrupaciones, W1 más W1'. Ajá, eso sí. Pero luego, o sea, es que luego dices que todo eso es igual a W, nada más a W1 más W1'. Sí, porque esta igualdad la tenemos por hipótesis, pues T es la proyección sobre W1. Ajá, y lo que nos dice la definición de una proyección sobre W1 es que la imagen simplemente van a ser los vectores que están en W1, lo demás se anula. Entonces, esta igualdad justamente es la definición de la proyección. Ah, vale. Ajá. Va. ¿Alguna otra duda? Bueno. No, gracias. ¿No? De nada. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es demostrar que saca escalares, ¿sí? Entonces, digamos que ya acabamos esta parte. Entonces, ahora queremos ver que si yo tengo alfa por B1, o sea, que sea B1, esto es igual a alfa T de B1, ¿sí? Eso es lo que queremos demostrar ahora. Si logramos demostrar esto, entonces ya terminamos que la proyección sí es lineal. Ajá, entonces, puedo borrar todo este cachito, ¿verdad? Sí, profesora. Bien, bien. Entonces, vamos a hacer el razonamiento que está detrás de esto es exactamente el mismo que el pasado. Entonces, vamos a iniciar, tomamos T de alfa B1. Ajá. Esto es igual a T de alfa por W1 más W2. Entonces, distribuimos. Entonces, esto va a ser igual a T. De hecho, ni siquiera es necesario distribuir. Ah, no, sí, distribuimos. W1 más alfa W2. Ahora, aplicamos la definición de proyección. Entonces, esto va a ser igual T de alfa 1 más alfa de W2. Esto va a ser igual a alfa W1. Eso porque T es una proyección. Y aquí nuevamente aplicamos la regla de la correspondencia de nuestra proyección, entonces es alfa y W1 es igual a T de W1 más W2. Entonces, y esto es igual a alfa por T de B1. Entonces, ya estamos llegando que abre sumas, saca escalares. Entonces, T es lineal.
Entonces, observen que la demostración, no, estamos teniendo como ejemplo de R2, en R2, el eje X, el eje Y, bla, 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 pero la demostración, lo único que les está pidiendo, e incluso la definición de transformación lineal, de proyección, perdón, lo único que les interesa es que estén haciendo una proyección sobre un espacio vectorial. Entonces, no importa sobre quién lo estén haciendo la proyección, siempre tiene que ser sobre un subespacio vectorial, y si están haciendo la proyección sobre un subespacio vectorial, entonces la proyección automáticamente va a ser lineal. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta pequeña proposición, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? No, creo que no, profesora. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿puedo borrar todo? Bueno, sí, gracias. Entonces, ya quedan poquitos minutos. Entonces, vamos a hacer, vamos a considerar varias transformaciones lineales, ¿no? Entonces, la primera transformación lineal, trivial, o de las clásicas, por así decirlo, es la identidad, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí tipos de transformaciones lineales. Entonces vamos a tomar B y W, K espacios vectoriales. Y la primera va a ser la identidad, ¿no? Entonces la identidad de B en B. Entonces aquí, pues la identidad, pues a cada vector lo deja fijo, ¿no? La segunda va a ser la transformación cero. La transformación cero, de hecho no importa si son cualesquiera dos, la transformación cero lo que está haciendo es que a cualquier vector lo está mandando exactamente al vector cero, ¿no? Y eso es para toda B que está en B. Ok, entonces siempre vamos a estar trabajando con estas dos transformaciones lineales, la identidad y la transformación cero. Ahora lo que vamos a hacer es observar, imagínense, ya que tengo esas dos transformaciones lineales, me voy a fijar en particular en R2. Entonces vamos a suponer que B y W es igual a R2. Entonces, lo que está pasando en el primer caso con la identidad, cuando yo estoy mandando, me estoy fijando en cómo son los elementos de mi espacio bajo esta transformación lineal, es decir, me estoy fijando en el codominio. Entonces, una pregunta que va a ser natural ahora preguntarnos es, ¿cuáles vectores que están en el dominio me van a ir al cero? Recuerden que tenemos una propiedad súper importante, que t de 0 es igual a 0. O sea, el 0 lo mantienen fijo. Ahora, dado que tienen esta propiedad, entonces la pregunta es, ¿cuáles vectores de mi dominio su imagen va a ser el 0? Si estamos trabajando en la identidad, el único vector que va al 0 es el origen. Entonces, todos los vectores que van al 0 bajo la identidad es el 0, por la regla de correspondencia, ¿no? Por la misma regla de correspondencia. Ahora, si yo me fijo en la transformación 0, ¿cuáles son todos los vectores que bajo la transformación 0 me los manda al 0? Todos.
todo el plano, ¿no? Entonces, yo me agarro todo el plano y todo esto lo está colapsando. O sea, imagínense que tienen una hoja de papel. Entonces, imagínense que aquí yo tengo mi espacio. Entonces, bajo la transformación lineal, lo que está haciendo es comprimir todo, y lo más está mandando al cero. Eso es lo que está pasando con la transformación lineal, ¿no? Con la transformación cero. Entonces, a ese tipo a ese conjunto de vectores en el dominio, cuya imagen es el cero, le vamos a llamar el kernel. Y aquí con estas dos transformaciones lineales, estos dos, tenemos casos extremos, donde lo que le vamos a llamar kernel de la transformación lineal, aquí tenemos la identidad, esto es el cero, vamos a demostrar que es un subespacio vectorial, y el subespacio vectorial más pequeño es el subespacio cero, y cuando tenemos la transformación cero, el kernel de esta transformación lineal, pues es todo el espacio, ¿no? Entonces aquí va a ser B. Entonces, vamos a terminar con la definición del kernel de una transformación lineal y la imagen de una transformación lineal, ¿sí? Aquí también es muy fácil. Por ejemplo, si estamos en la transformación cero, la imagen de t de cero, pues es el cero, el subespacio cero, y aquí la imagen de la identidad, pues es todo el espacio. Ay, R2, es B, y aquí la imagen de la transformación cero es el subespacio cero, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos son todo lo contrario, ¿no? Así, tal cual, son todo lo contrario, porque tenemos el kernel es el cero, mientras que en la transformación cero, el kernel es el total, y en la imagen tenemos lo contrario, la imagen de la identidad es todo el espacio y la imagen de la transformación cero es el cero, ¿no? Bueno, ¿puedo borrar algo? ¿Sí? Bien. Entonces voy a empezar a borrar desde acá. Y vamos a terminar con las definiciones. Entonces, vamos a tomar sean B y W, K espacios vectoriales, creo que no está viendo muy bien, ahí está, K espacios vectoriales, y T, una transformación lineal entre ellos. Sí, entonces, generalmente ya no escribimos transformación lineal, sino simplemente lineal, ¿no? Entonces, el kernel de T denotado kernel de T es el conjunto. Entonces vamos a tener el conjunto de vectores que están en el dominio. Entonces vamos a tener que son todos los B's que están en B. Todos los vectores que están en B, tales que bajo la transformación lineal es el cero. Además, la imagen de T denotado imagen de T es el conjunto. Entonces vamos a tener aquí que la imagen de T es igual a todos los vectores, pero van a estar en el codominio. El codominio es W. Entonces, tal es que, pues tal cual la definición de imagen es que existe un vector en B,
tal que T de B es igual a W. Y otra manera de describir lo que es el conjunto de la imagen es simplemente van a ser todos los T de Bs que están en W, tal que B es un elemento de B, ¿sí? Entonces, cualesquiera de las dos vamos a estar utilizando. Ajá, eso es la imagen, ¿no? Y para que vayan pensando, la demostración es muy, muy sencillo. Bueno, lo voy a poner así porque no hay demostración aún, que el kernel de T es un subespacio vectorial del dominio que es B y la imagen de T es un subespacio vectorial de W. Entonces, ahí les dejo pensar, tienen dos tareas en esencia: demostrar que una transformación lineal abre una suma finita de vectores, una combinación lineal de más de dos vectores, pero es finita. Y por otro lado, vamos a tener que el kernel y la imagen son subespacios vectoriales del dominio y del contradominio, ¿sí? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, Puede, perdón. Bueno, ya verán que ya he invitado otra vez. Dime. ¿Puede repetir la segunda tarea moral, por favor? Sí, claro, vectoriales. Tienen que demostrar que el kernel y la imagen son subespacios vectoriales. El kernel va a ser subespacio vectorial de D, donde B es el dominio de su transformación lineal, y la imagen va a ser un subespacio vectorial de W, donde W es el codominio. Ajá. Gracias. De nada. Quedan 2 minutitos. Les voy a dejar un ejercicio más en relación de cómo encontrar nuestras transformaciones lineales. Entonces, ¿puedo borrar la parte inicial de la definición? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Entonces, les estoy dejando varios ejercicios para que ya vayan trabajando sobre ellos. Ajá, entonces, este es un ejercicio. Ajá, los primeros dos son demostraciones. Este es tal cual un ejercicio. Entonces, vamos a tener una transformación lineal de R2 en R2, ¿sí? Y tienen que encontrar la regla de correspondencia, ¿no? Entonces, la transformación va del 1, 1, el vector 1, 1 lo va a mandar al menos 1,0 y el t menos 1, 1 lo va a mandar al 2,3. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que ver si es una base, cómo encontrar lo que es la regla de correspondencia, ¿no? Eso es ese es el último ejercicio que les dejo el día de hoy. Entonces son 3 cosas, ¿no? Demostrar por las transformaciones lineales, abren sumas, sacan escalares, bajo sumas finitas, la demostración se hace por inducción, demostrar que el kernel es subespacio del dominio, la imagen subespacio vectorial del contradominio, y encontrar la regla de correspondencia de esta transformación lineal, dada la... O sea, fue como lo que hizo al principio, ¿no, maestra? Exactamente, sí. Sí. Entonces, aquí sí es muy, muy importante que estos ejercicios, aunque se vean así de práctica nada más, argumenten todo, ¿no? Como esto es una base, entonces se escribe como integración. O sea, todo este sustento teórico tiene que estar ahí, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Todo claro. Muy bien, chicos. Pues ya se acabó la clase.
Nos vemos el miércoles. ¿Sí? Cuídense mucho y cualquier cosa estamos acá. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profesora. Hasta luego, maestra.